Muy buenas tardes, quien les habla es Pablo Tadeo Andrade Palacios, estudiante del doctorado en Ciencias Gerenciales en la Universidad Rafael Belloso Chacín de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. A continuación me permito presentarles la tarea número 2 en la asignatura correspondiente a Epistemología Gerencial. Muchas gracias. El objetivo de este trabajo es el de describir las principales características de los diferentes modelos y teorías epistemológicas con el ánimo de lograr su comprensión dentro de la amplitud y complejidad del fenómeno del conocimiento científico. El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Va de lo general a lo particular. Su origen se atribuye a Aristóteles y posteriormente fue desarrollado por Descartes, Spinoza y Leibniz. A manera de ejemplo se tiene que el principio es todos los vertebrados tienen vértebras. La premisa es todos los perros son vertebrados. Por lo tanto, la conclusión es que todos los perros tienen vértebras. El racionalismo crítico de Popper critica las teorías establecidas por la ciencia y se opone al positivismo lógico, al empirismo y al inductivismo. Este sistema dice que la ciencia es racional y por tanto nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. Mediante el falsacionismo, las teorías son corroboradas provisionalmente o refutadas mediante el uso de contraejemplos. A esto es lo que se denomina el método científico hipotético deductivo. El conocimiento objetivo de Popper es un planteamiento epistemológico que a partir del sentido común es posible cuestionar las teorías iniciales para construir objetivamente el conocimiento que permite el acercamiento a la realidad del entorno del ser humano. Este tipo de conocimiento puede cambiar mediante la eliminación de las conjeturas lingüísticamente formuladas. No debe estar bajo influencias de vivencias personales ni de las pretensiones de conocimiento del sujeto. Lógica de la investigación científica, según Popper, es una metodología basada en la falsación. La ciencia nunca puede confirmar definitivamente una hipótesis, pero sí puede refutarla definitivamente, deduciendo que una sola consecuencia no se cumple. El reduccionismo metodológico y sus consecuencias en las ciencias sociales. Según Guadarrama 2009, se atribuye a un determinado elemento el papel protagónico y determinante para su desarrollo, lo cual conlleva a una distorsión o deformación en la perspectiva y en el resultado del proceso epistémico de las ciencias sociales, debido a factores cognitivos, sociales e ideológicos. Es así como aparecen los paradigmas con el fin de superar el reduccionismo metodológico, dialéctico, holista, complejidad y transdisciplinarios. Paradigmas científicos según Kuhn. La investigación científica está guiada por paradigmas y evoluciona a través de revoluciones científicas, que son producto de un largo proceso de crisis de la ciencia, que inicia con el descubrimiento de anomalías en procura de un nuevo paradigma. Los problemas epistemológicos del método deductivo racionalista y la reducción de la ciencia. Este aspecto se puede explicar mediante las desventajas del método deductivo hipotético. En primer lugar, constata y describe lo que existe sin profundizar en sus causas y relaciones. Parte de una hipótesis para someterla a prueba, aceptándola o rechazándola. En segundo lugar, solo se puede usar el método si se tiene pleno conocimiento del objeto de investigación. Se pueden cometer errores restándole credibilidad y confiabilidad a la investigación. Modelos y teorías epistemológicas. Tenemos que estas teorías o modelos se clasifican en objetivistas y subjetivistas. Las objetivistas expresan que la realidad o existencia de los objetos es independiente de la creencia u opiniones de los sujetos. El conocimiento debe tener su base en los hechos.
Dentro de estas teorías objetivistas encontramos al materialismo, positivismo, positivismo lógico, pospositivismo, paradigma cualitativo, mecanicismo, realismo, pragmatismo, operacionalismo y fenomenología. Mientras que las teorías subjetivistas reducen la realidad o existencia de los objetos a la realidad de los estados o actos mentales del sujeto. Dentro de estas encontramos el idealismo y el perspectivismo. Dentro de las teorías objetivistas, el materialismo manifiesta todo lo que existe en el mundo es materia o depende de la materia para su existencia. Sus principales exponentes son Demócrito, Marx y Hegel. En cuanto al positivismo, es un modelo epistémico derivado del empirismo que a su vez emana del realismo. Solo acepta la realidad formada por los hechos y la experiencia como fuente de conocimiento. La comprobación es la que valida el conocimiento. Su principal exponente es Augusto Comte. El positivismo lógico agrupa las tradiciones del empirismo y el análisis lógico del lenguaje, critica las tesis de la metafísica, epistemología y la ética. Sus exponentes son Morris, Heidegger y Russell. En cuanto al pospositivismo o paradigma cualitativo, surge como crítica a partir del positivismo. Es un método de investigación cualitativo. La realidad es compleja y holística. Estudia los significados de las acciones humanas. No se puede ser positivista cuando se estudia el comportamiento humano, según William James. El mecanicismo es un modelo epistémico derivado del materialismo. La realidad es similar a una máquina. La ciencia consiste en estudiar las partes de la misma. El realismo es un modelo epistémico que se opone al idealismo. Lo fundamental para la ciencia son los hechos y las circunstancias. Es experimental y práctico para validar la verdad. Sus exponentes son Aristóteles y Russell. El pragmatismo es un modelo epistémico derivado del empirismo. El criterio de verdad es el valor práctico, es decir, la experiencia pura. Niega la existencia de las leyes objetivas. Los fenómenos sociales son únicos e irrepetibles y dependen de la iniciativa de los individuos, según Peirce y William James. El operacionalismo es una teoría filosófica de la ciencia propuesta por Bridgman, en donde plantea que a cada concepto teórico le corresponde una definición operacional que explica experimentalmente el procedimiento de aplicación de un concepto. El estructuralismo, derivado del biologicismo, estudia las diferentes formas y relaciones de los eventos que en conjunto configuran una estructura. En este se diferencia el conocimiento, la realidad, la teoría y la práctica. La fenomenología es un modelo epistémico derivado del fenomenismo. Según Husserl, todo es producto de la conciencia, incluso la naturaleza, toda vez que la experiencia es la que induce esta idea. Describe tal y como se manifiesta el objeto de estudio en la conciencia. Dentro de las teorías subjetivistas, el idealismo es un modelo epistémico opuesto al materialismo. El centro principal son las ideas. Las ideas existen antes que la materia y son independientes de ella. Sus principales exponentes son Platón, Hegel y Kant. El perspectivismo es una teoría filosófica cuya tesis propone que no hay un único conocimiento o verdad absoluta del mundo, sino múltiples interpretaciones. Sus exponentes son Leibniz y Nietzsche. Hermenéutica filosófica de Gadamer. El autor relaciona la hermenéutica del conocimiento con la del lenguaje y elabora la teoría de la comprensión. Gadamer dice: no hay que entender al otro, sino entenderse con el otro respecto de algo. Todo proceso de comprensión es lingüístico. Método fenomenológico, pensamiento crítico y constructivismo. Caracteres fundamentales de la fenomenología. Husserl describe los significados de las experiencias. No le interesa la explicación, más bien los aspectos esenciales. Estudia sistemáticamente la subjetividad. Busca describir lo subyacente. Estudia la convivencia de una persona en el grupo. Se concentra en una reducción eidética, es decir, esencia de las ideas.
Método fenomenológico. Examina todos los contenidos de conciencia en cuanto a su descripción, es decir, los fenómenos. Toda intuición primordial es una fuente legítima de conocimiento. La fenomenología se coloca antes de toda creencia y de todo juicio. Es un positivismo absoluto. Intuición eidética y objetivismo. Es la orientación de la conciencia sobre ciertos objetos denominados intencionales y permite someterla a un análisis eidético. La reducción fenomenológica es la resolución de poner en suspenso y fuera de acción todas las afirmaciones espontáneas para comprenderlas y explicarlas. En cuanto a la ciencia y tecnología, Habermas nos dice que es el papel que estos dos conceptos juegan en las sociedades industrializadas, en donde las decisiones que antes eran prácticas o políticas, ahora se consideran técnicas y no son tomadas democráticamente, sino por una élite gobernante denominada tecnocracia. La ciencia y la tecnología se han convertido en un sistema de pensamiento autónomo, con las mismas intenciones de dominio y sometimiento que los anteriores. Los principales exponentes del constructivismo son Piaget y Ausubel. Esta teoría parte del presupuesto de que el conocimiento no se descubre, se construye. En pedagogía se denomina constructivismo a la corriente que afirma que el conocimiento es un proceso mental del individuo desarrollado de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. El antecedente filosófico es el de Kant, cuyas ideas y juicios a priori, analítica y dialéctica reflejan el carácter sistematizador y unificador del espíritu humano. El conocimiento es la relación entre el sujeto y el objeto. Fenomenológicamente, un sujeto aprehende un objeto. A manera de ejemplo, se tiene la participación y dinámica de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Conclusión. Dentro del marco de la investigación científica existen diferentes métodos, modelos y teorías epistemológicas con posturas filosóficas variadas que hacen referencia a la noción de conocimiento, cuáles son las fuentes y cómo se valida ese conocimiento. Es por ello que el investigador, de acuerdo a la naturaleza y necesidad de la investigación, debe adoptar el método, modelo o teoría epistemológica que le sea más conveniente.